Había una vez un hombre que, lleno de orgullo y autoconfianza, tomó la decisión de desafiar a Dios. Este hombre, cuyo nombre resonaba en cada rincón de su reino, no solo se sentía invulnerable, sino que había convertido su vida en un espectáculo de arrogancia y desafío. Su historia no es solo una advertencia, sino una lección poderosa sobre la soberanía divina y las consecuencias de subestimar el poder de lo eterno. Desde el principio, cuando pensamos en aquellos que se atreven a retar a Dios, nuestros corazones a menudo son impulsados a cuestionar: ¿es realmente posible desafiar al Creador del universo? La respuesta podía estar cerca, o incluso ya presente en la vida de nuestro protagonista. Este hombre se creía un dios en la tierra, y sus actos repercutieron en todo su pueblo. Como dice Salmos 14:1, el necio dice en su corazón: ¿no hay Dios? ¿Acaso su orgullo le había hecho olvidar la verdad de su propia insignificancia ante el infinito poder de Dios? La narración continúa. Este hombre, desafiando a Dios con cada acto de soberbia, había creado un ídolo, una estatua que simbolizaba su gloria y dominio. A medida que lograba más fama y poder, su arrogancia aumentaba. En el libro de Daniel, encontramos historias que echan luz sobre el destino de quienes erigen ídolos en sus corazones. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que debía ser adorada, y aquellos que se negaban enfrentaban graves consecuencias. ¿Qué le sucedería a nuestro hombre? A veces, es fácil quedar atrapado en nuestras propias ambiciones, olvidar que solo Dios sostiene el hilo de nuestras vidas. Porque, ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre en este mundo, todos los días de su vida, que pasa como sombra? Eclesiastés 6:12. Con cada acto, nuestro protagonista se adentraba más y más en la oscuridad de su propia creación, alejándose de la luz de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente estar en la presencia de Dios y cómo eso se contrasta con la arrogancia del ser humano? A menudo, llevamos una vida que parece alejarse de la verdad divina, olvidando que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas 6:7. En su frenesí por ser reconocido como el mejor, este hombre ignoró las advertencias divinas que venían a través de profetas y de su propia conciencia. La historia entonces da un giro asombroso. Un día, mientras estaba ataviado en su regia vestimenta, desplegando su enorme estatua y exigiendo adoración, una voz resonó en su interior. Era una advertencia, era el eco de su alma luchando por recordar quién era realmente. Al igual que en 1 Pedro 5:5, donde se nos aconseja humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, este hombre se enfrentó a una elección crítica: humillarse o seguir su curso desviado. Pero el hombre decidió ignorar la voz. Esa decisión lo llevó por el camino del orgullo, justo como Nabucodonosor que, en su egocentrismo, se olvidó del Dios que le había concedido su reino. Lo que sucedió a continuación fue tanto juicio como misericordia, algo que a menudo olvidamos cuando consideramos las acciones de Dios. El mismo salmo que nos recuerda la necedad de negar a Dios también nos recuerda su infinita gracia y paciencia. ¿Te imaginas el desasosiego en el corazón de este hombre? Como lección para nosotros, puede leerse el Salmo 73, 18-19, ciertamente los has puesto en deslizaderos, los harás caer en destrucción. Este es el momento en que la soberanía de Dios se manifiesta, la paloma de la paz vuela lejos y la estatua que había construido comenzaba a reflejar no solo su imagen, sino su corazón en rebelión. La historia avanza cuando su desafiante actitud finalmente lo llevó a un encuentro con su destino. La estatua que había creado, una representación de su orgullo y autosuficiencia, se convirtió en el símbolo de su mayor fracaso. En 2 Crónicas 7:14, encontramos un principio inmutable: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. A pesar de esto, nuestro protagonista se aferró a su arrogancia. La verdadera pregunta es: ¿qué nos lleva a desafiarnos a nosotros mismos y a Dios? ¿Es el orgullo, la ambición desmedida o un deseo profundo de ser vistos y adorados? Cuando nos alejamos del propósito divino, nos enfrentamos a nuestra propia estatua, un eco de lo que podría haber sido si hubiéramos elegido un camino distinto. La historia se oscurece cuando la voz de Dios se hace más fuerte. El peso de la arrogancia comienza a hacerse sentir. En Mateo 11:12, Jesús dijo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Este principio es muy claro: la soberanía de Dios no se puede ignorar. Mientras más se defendía el hombre, más se alejaba de su propósito. En su desobediencia encontró un camino que lo llevó a la creación de su propia estatua, un reflejo de su vacío y pérdida. Luego, lo ineludible ocurre. Una mañana, al despertar, se dio cuenta que no podía moverse, su cuerpo se tornó pesado y rígido. La estatua que había forjado no era solo un trozo de metal, sino que se había convertido en una representación física de su espíritu. La desesperación llenó su corazón cuando el eco de su orgullo resonó en su mente: ¿dónde estaba Dios en este momento de necesidad? Sin embargo, es posible que nunca haya considerado que era su propia decisión la que lo había llevado a este punto. Es, sin duda, un hecho que el orgullo puede llevar al hombre a su propia ruina. Así lo dice Proverbios 4:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta es la sabiduría que toca el fondo de nuestra esencia, construyendo un puente entre nuestro deseo de ser grandes y la realidad de nuestra limitación. Ahora, en este preciso momento, se desarrolla un nuevo capítulo en su brutal verdad. Había estado tan ocupado construyendo su imagen que nunca consideró la pérdida de su propia alma. Marco de ese momento crudo, lleno de revelaciones que muchas veces se pierden en la búsqueda del éxito y la fama, surge la pregunta: ¿es verdaderamente rentable ganar el mundo y perder el alma? Esta pregunta suena tan relevante hoy como lo era en aquellos días. La estatua que había moldeado se convirtió en un símbolo del arrepentimiento, un recordatorio constante de las decisiones que habían conducido a su caída. ¿Acaso no es también un reflejo de nuestras propias elecciones? En momentos de introspección y reflexión, debemos preguntarnos: ¿estamos construyendo estatuas en nuestras vidas, o estamos entregando cada parte de nosotros al único que merece nuestra devoción? La sede del desafío está en nuestra respuesta. Lo que sucederá a partir de este momento es digno de nuestro asombro. ¿Fue un acto de juicio, un reflejo del amor de Dios, o ambas cosas? La respuesta viene en forma de completa redención que trasciende incluso el desafío al Creador. Si bien empieza como una historia de caída, se transforma en una lección de esperanza para todos los que se encuentran perdidos en su propia creación. Así que te invito a acompañar la historia, mientras exploramos lo que vendrá a continuación. ¿Qué se puede descubrir en la vida de aquel que, al final, se convirtió en estatua? ¿Qué necesitamos aprender sobre el corazón de Dios en momentos de juicio y restauración? En la segunda parte, exploraremos cómo este hombre, al enfrentarse a su propia mortalidad y arrogancia, encuentra un camino hacia el arrepentimiento. Lo que vendrá nos enseñará que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a aquellos que se han desviado por completo. La historia no termina aquí, en verdad, es solo el principio de un viaje transformador que esperamos explorar juntos. Cuando nuestro protagonista se encontraba inmovilizado, atrapado en la rigidez de su propia creación, una profunda reflexión comenzó a gestarse en su interior. La primera chispa de entendimiento lo recorrió como un torrente: el orgullo había sido su mayor enemigo. En ese limitado espacio, lejos del aplauso y la adoración que había anhelado, se hizo evidente la verdad de su insignificancia. La imagen de la estatua, elevada ante los ojos de su pueblo, comenzó a desvanecerse, y lo que quedó expuesto fue su verdadera fragilidad. En medio de esa agonía, un recuerdo resurgió, como un eco lejano que atravesaba las sombras de su arrogancia. Recordó las palabras de un anciano sabio que había cruzado su camino años atrás. Todo hombre que se eleva por encima de su propia naturaleza enfrenta un destino ineludible, dijo aquel sabio, con una voz que llevaba la carga de la experiencia. En ese momento, al recordar la advertencia, la humildad empezó a asomarse por entre los pliegues de su corazón endurecido. El tiempo pasó, y con él, la angustia se transformó gradualmente en un anhelo. Un deseo profundo de buscar la verdad detrás de la vanidad que había alimentado durante toda su vida. Con cada instante que se acuñaba en la memoria, una pregunta persistía: ¿había alguien, alguna vez, dispuesto a ofrecerle el perdón que tanto necesitaba? Agazapado en su propia tristeza, se dio cuenta de lo que había construido, una vida que giraba en torno a un mito de grandeza personal. La soledad lo rodeaba, y ninguna estatua, por grandiosa que fuera, podía llenar el vacío que había dejado su conexión rota con Dios. Fue entonces cuando,
En ese lecho de desesperanza, la reconciliación comenzó a tomar forma en su corazón. Un murmullo interno, pequeño pero persistente, le urgía a girar su mirada hacia arriba, hacia el cielo que había ignorado durante tanto tiempo. En medio de la oscuridad, la luz de la verdad brilló por un momento. Recordó las promesas de redención que tantos se habían atrevido a pronunciar. Su corazón latía con fervor mientras sus pensamientos eran absorbidos por la búsqueda de la gracia. Si yo me arrepiento, reflexionó, podría ser que aún haya esperanza para mí. Tomando un profundo respiro, sus labios comenzaron a moverse. En un susurro quebradizo, las palabras brotaron de su boca: Señor, si estás escuchando, te he fallado. He creado un ídolo de mí mismo y he olvidado tu soberanía. Perdóname, por favor. Te busco con mi corazón, no por la gloria de mi nombre, sino para hallar el significado en tu luz. Cada palabra que pronunciaba parecía liberar las cadenas que lo mantenían atrapado. En ese momento de vulnerabilidad, sintió que el peso de su orgullo se disipaba, dejando al descubierto el anhelo de una restauración que jamás imaginó que podría alcanzar. La esencia de su oración resonaba en el cosmos, cruzando agujeros de egoísmo y ambición. A partir de esa súplica, comenzó el camino de su transformación. Días se convirtieron en semanas, y cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad de rendirse, de someterse a algo más grande que él mismo. La estatua, aquella que había sido el símbolo de su grandeza, se desvaneció en su mente, y en su lugar surgió una imagen de humildad y entrega. El deseo de ser asemejado a Dios fue reemplazado por el deseo de alcanzar su misericordia. Aunque su estado físico seguía siendo limitado, el resurgimiento espiritual ya había comenzado. Esta lucha interna fue una batalla monumental, pero cada tropiezo era seguido por un nuevo levantamiento. En esos momentos de imploración, una voz calmada y amorosa empezó a sonar en su interior, recordándole los pasajes de las Escrituras. Allí yacían las promesas de Dios: nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13, 5. Fue entonces que enfrentó la verdad: su historia no solo era una tragedia de orgullo, sino también un relato de cómo la gracia transforma incluso el corazón más endurecido. Eventualmente, con la fuerza de su arrepentimiento tomando forma, comenzó a declarar por encima de las sombras que lo rodeaban: soy un hombre caído, pero en ti hay perdón. En ti hay esperanza, y me aferro a tu amor. A través de su vulnerabilidad, en realidad se empezó a construir una nueva estatua. No de oro o mármol, sino de un espíritu renovado que reflejaba la gracia de Dios. Mientras se nutría de esta nueva verdad, las personas a su alrededor comenzaron a notar el cambio. Se alejaron de él, intrigadas por la transformación que observaban. El hombre que una vez se arrogaba de su grandeza ahora caminaba con una humildad palpable, y la emoción de su reconciliación lo invadía. Fue un testimonio viviente de lo que significa rendirse ante todo lo que lo había mantenido cautivo. En un día cualquiera, mientras su pueblo admiraba su diminución, una joven se acercó a él. ¿Por qué ya no exiges adoración como antes?, le preguntó con curiosidad en su mirada. Él sonrió, y con la suavidad de su corazón restaurado, respondió: he aprendido que la verdadera grandeza se encuentra en servir, no en ser servido. He descubierto que hay un amor más profundo en la humildad que en la exaltación. Desde ese momento, comenzó una nueva obra, no solo en su vida, sino también en el corazón de aquellos que lo rodeaban. Se dedicó a ser un siervo de su pueblo, a cuidar de los menos afortunados, a buscar la justicia donde había opresión. Con cada paso que daba, el peso de su antigua estatua se desvanecía, y lo que surgía era un nuevo legado. Este hombre había sido cambiado, y a través de su transformación, lo que se detectaban ya no eran ídolos vacíos, sino el reflejo de un Dios que perdona. Poco a poco, se erigió en un pilar de esperanza para todos. Como el rey de la historia o su figura en la mente de su pueblo, ya no era aquel que demandaba devoción. En su lugar, se convirtió en un faro de luz que apuntaba al amor eterno. Las enseñanzas de su vida empezaron a propagarse, y otros siguieron su ejemplo. Corazones endurecidos comenzaron a abrirse como una flor al calor del sol de la mañana, buscando la misma redención que él había encontrado. Las lecciones de su vida, surrealistas y dolorosas, se convirtieron en la historia de todos. Recogiendo las palabras de aquellos sabios, el orgullo se sometió ante la sabiduría divina.
Y en ese mosaic que representaba su travesía, quedó grabada la certeza de que incluso el más perdido puede hallar un camino de regreso, porque en Jesús todo el que llama al Señor será salvo. Romanos 10 y 13. Al final de su historia, cuando llegó el tiempo de su partida, no había estatuas que honraran su memoria, sino corazones que gloria a Dios por su vida transformada. A la que se sentía invulnerable ahora había chocado con el sentido de la vulnerabilidad, y cuando llegó el juicio final, su nombre no fue recordado por su orgullo, sino por el eco de su entrega. La estatua de orgullo se había convertido en una historia de humildad y redención. Así, la narración de este hombre no es solo un recordatorio de las consecuencias de desafiar a Dios, sino una celebración de su misericordia que trasciende cualquier obstáculo que el hombre haya erigido en su vida. En cada paso de su andanza, desde la arrogancia a la humildad, se revela la verdad de que solo en Dios hallamos nuestro verdadero propósito. Por eso, al final de esta historia, te invito a reflexionar, ¿qué estatuas hemos construido en nuestras propias vidas que necesitan ser derribadas? ¿Cómo podemos rendirnos a un amor que perdona y transforma? Porque, en la búsqueda de verdad y de propósito, nos encontramos con la promesa de que la gracia de Dios puede y quiere alcanzar incluso a aquellos que se han perdido en el laberinto del orgullo. Y en ese encuentro, no solo hallaremos redención, sino también la verdadera paz que solo Él puede brindar. La historia de aquel que se convirtió en estatua nos llama hoy a abrir nuestros corazones a la humildad, con la certeza de que nunca es demasiado tarde para volver a casa.